Kaixo egunon guztioi, familiak, lankideak, ikasleak, hemen gaude berriro, pastoralen taldetatik beste bideo berri batekin. Badakizue halako egun arrarotan guztiok gaudela bihurtuta youtuberrak. Ematen du egoera honen larrinetik atera eta poliki joaten garela berreskuratzen giza eta esparru fisikoak, ezta? Eta halakoetan gaude ikastetxean, baita pastoral taldean. Lehen da bizi, esan nahi dizuegu, espero dugula etxeetan guztiok ahaliketan doen egotea. Bueno, estaba diciendo que en estos días no parece que vamos recuperando poco a poco la normalidad en algunos espacios físicos, espacios sociales, y nada, que desde el equipo de pastoral queríamos mandaros un saludo muy grande a todos y desear que en casa estéis lo mejor posible y que todos estéis bien. Si durante este extraño espacio de tiempo pues hemos considerado que era importante mantener en la medida de lo posible la normalidad en la vida escolar y hemos considerado importantes mantener las clases de ciencias sociales o de arte o de lengua o de inglés y al mismo tiempo incluso la actividad normal en secretaría, ¿no? De hecho, hasta hemos hecho unas jornadas de puertas abiertas virtuales, online. Bueno, pues desde Pastoral también queríamos subrayar que no podemos dejar de ser quienes somos y que un factor tan importante como es la solidaridad y el estar atento a los problemas de los más necesitados que nos define como Colegio Marista era algo que tampoco podíamos dejar de lado durante estos días extraños de confinamiento. Por eso, dentro de los límites que nos impone la situación, queríamos haceros partícipes y sacar adelante la campaña de SED para la que pedimos, como todos los años, vuestra colaboración, sabiendo que son momentos que para muchas de nuestras familias pueden ser difíciles y extraños. Y aún así, no queremos dejar de lanzar la campaña anual de SED. Campaña de SED, la ONG Marista, que a continuación pasan a detallaros y explicaros con más precisión mis compañeras del equipo de Pastoral. Como dice Chema, no podemos dejar de estar ahí, pero antes hay que dar gracias. Gracias porque estáis al lado del equipo de Pastoral cada vez que lanzamos una iniciativa solidaria o una nueva campaña. En este caso toca la campaña de SED. Ya sabemos que son momentos difíciles, momentos de dificultad, en las que seguramente haya familias que no lo estén pasando demasiado bien. Pero simplemente pensad, ¿no os gustaría que en momentos de dificultad alguien os ayudara? ¿Alguien os echara un cable? Pues en Guatemala están esperando de nuestra ayuda. Tenemos que estar cerca de los más necesitados, de los más afectados, de los que tienen más dificultades, de esos que no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Tenemos que estar al lado de ellos porque dependen de nosotros, dependen de las becas de Guatemala, para que puedan tener un poquito más de esperanza. Yo os voy a explicar las becas de Guatemala. Tenemos 375 becas para 375 niños y niñas que dependen de nosotros para la educación. El hecho de que los niños vayan al colegio se cumplirán dos objetivos: el seguir con su educación y el comer un plato diario en el día, posiblemente el único plato que coman en el día. Luego deciros que gracias a la iniciativa de Bocata Solidario hemos conseguido dinero para cubrir 6 becas. Por lo tanto, os animamos desde aquí para que podamos por lo menos conseguir otras 6 becas más. Entendemos que la situación es complicada, pero también tenemos que pensar que si para nosotros está siendo difícil, imaginaos lo que estará siendo para ellos. Muchas gracias. Cada año la campaña de SED tiene un momento previo de sensibilización, ¿no? Y lo que pretendemos es que los alumnos pues empaticen un poco con la situación de otros alumnos maristas en diferentes zonas del mundo. En este caso son las becas de Guatemala, entonces están situadas en Guatemala y queremos acercarles, cada año les intentamos acercar de un modo u otro pues a esas realidades. Este año, como todo, tiene que ser de otro modo, ¿no? No lo podemos trabajar desde las tutorías como hacemos habitualmente. Entonces, os vamos a proponer diferentes actividades para trabajar con vuestros hijos o para vosotros alumnos mayores, trabajarlas del 1 al 5 de junio.
Estas actividades, pues eso, dependiendo un poco de las edades, pues van a ser pues, cuentos o van a ser vídeos o van a ser ejercicios de interioridad y oraciones. Y dependiendo de las edades, pues las trabajaréis solos o las trabajaréis en familia. Y eso es un poco la sensibilización. Esto pretende ser un poco la sensibilización que vamos a poder hacer este año. Kaixo, heldu zaigu aurten ere SEZ campaña. Nos llega la campaña de SEZ 2020 en una situación distinta. Una situación diferente, quizás más complicada. Pero lo que no ha cambiado es la situación de muchos niños y niñas en Guatemala. Niños y niñas que han agradecido siempre nuestras colaboraciones y nos han sentido cerca año tras año. Este año no les podemos dejar atrás. Tenemos que estar y seguir cerca. Como la situación reclama, las aportaciones o donaciones este año tienen que ser online. Tanto Bizum como cuenta corriente, como pone en la circular. Otros años, esas donaciones venían acompañadas de algo simbólico y recuerdo con todo el cariño esas cartas o esos manuscritos que venían escritos y reflejaban cómo agradecían y cómo sentían nuestra cercanía los niños y niñas de Guatemala. Este año entonces lo simbólico va más allá, está en el corazón, en sentir que cuando más cuesta es cuando más merece la pena. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Aunque la campaña sea distinta, vamos a estar cerca. La familia marista de Bilbao va a estar cerca. Eskerrik asko bihotzez danori, eta musu handi bat.